Aula, dícese de la sala donde se dan clases en los centros docentes, al menos según la definición de la Real Academia de la Lengua. Y no es que yo quiera llevarle la contraria a la RAE, pero hoy os voy a llevar a un aula que muy poco tiene que ver con esa definición. Acompañadme. Vivimos en un mundo que nos exige adaptarnos, evolucionar, y en la universidad sabemos que este nuevo entorno ha cambiado la manera de aprender, pero también la forma de enseñar. Es el momento de derribar los tabiques de las cuatro paredes del aula y ampliar la mirada hacia una manera distinta de adquirir el conocimiento. Hoy quiero que me acompañéis a un aula sin paredes, sin límites, un aula única, el aula abierta de la Universidad Europea. ¿Qué te vas a encontrar si decides acompañarnos? Un espacio donde el pensamiento, el diálogo y la reflexión avanzan juntos. Una apuesta innovadora en donde los grandes profesionales de nuestros consejos asesores toman la palabra, porque ellos son el alma de nuestra aula abierta, porque sumarán experiencia, prestigio y talento a través de un diálogo cercano y directo con todos vosotros. A su lado, vamos a explorar nuevos caminos. Te propongo descubrir esta aula a tu medida, donde juntos nos asomaremos a un aprendizaje diferente. Bienvenido. Y recuerda, el mundo es tu aula. Buenos días a todas las personas que nos seguís hoy en nuestra octava edición de Aula Abierta que celebramos en esta ocasión en el Salón de Grados de nuestro campus de la Universidad Europea de Madrid de Villaviciosa de Odón. Buenos días de nuevo a todos los estudiantes que estáis aquí con nosotros y, como no, también a todas las personas que nos estáis siguiendo en streaming a través del canal de YouTube de la universidad. Hoy contamos para nuestra clase magistral con Roberto Fernández. Como hacemos siempre, voy a glosar muy rápidamente una muy breve biografía de nuestro ponente de hoy. Roberto es catedrático de Historia Moderna y está especializado en la Cataluña del siglo XVII. Fue director del Instituto de Ciencias de la Educación del Estudi General de Lleida y fue decano en la Universidad de Lleida de la Facultad de Letras y director del Departamento de Historia del Arte e Historia Social. En mayo de 2011 fue elegido rector de esa universidad y fue reelegido en 2015, lo que seguro que significa que hizo una gestión muy buena de la universidad, porque si no, no hubiera sido reelegido Roberto. Además, fue presidente de la CRUE Universidades Españolas durante el periodo de 2017 al 2019 y anteriormente había sido vicepresidente de la CRUE. Y en el 2015 el Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Historia. Pues como viene siendo habitual, contamos con un ponente de excepción para nuestra clase magistral de hoy, que lleva por título ¿Qué cosa es la ciencia? No ¿qué es la ciencia? Y esto tiene un matiz. ¿Qué cosa es la ciencia? Cultura, valores y espíritu crítico contra la barbarie. Y si alguno de los que nos estáis escuchando os preguntáis cómo un historiador viene a hablar de ¿qué cosa es la ciencia?, Roberto Fernández os va a dar la respuesta a continuación. Adelante, Roberto, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a la Universidad Europea y la clase magistral es toda tuya. Muchas gracias, vicerrector. Muy buenos días a todos y a todas, también a los que nos están escuchando y viendo por streaming. Y ante todo quiero dar las gracias a la Universidad Europea por invitarme y permitirme la oportunidad de estar hoy aquí entre vosotros y daros también a vosotros las gracias por haber tenido la amabilidad de acceder a esta clase magistral, medio conferencia. Vamos a ver en realidad en qué se convierte entre yo y vosotros, entre vosotros y yo. Os hago primero una precisión para que entendáis un poquito lo que representa para mí como dificultad dar esta clase. Esto que yo voy a condensar en, supongo, 3/4 de hora, yo le dedico un curso universitario semestral en una asignatura que se llama Ciencia y Sociedad. Y supongo que cuando os habéis apuntado y habéis visto que la iba a dar un historiador,
pues en alguna medida alguno de vosotros habrá tenido un puntito de perplejidad, un puntito de curiosidad, porque es más patrimonio que dé una clase sobre qué es la ciencia, un físico, un químico, un biólogo, incluso si me apuráis un economista, que no un historiador. Bien, pues entremos diciéndoos que precisamente porque la historiografía en los últimos muchos años ha tenido que librar una enorme batalla por ser una disciplina científica, los historiadores nos hemos afanado, nos hemos ocupado muchísimo de reflexionar sobre qué cosa es la ciencia, porque siempre he pensado que si la enseñanza pública me dedica un sueldo para enseñar historia en las clases, debe estar justificado que la enseñanza que yo doy de la historia de España, de la historia del mundo, tenga rigor y calidad y, por lo tanto, que esté dentro de los cánones de lo que universalmente llamamos conocimiento científico. Si vosotros dedicáis una parte de la renta social vía vuestros impuestos a pagar a gente como yo en la universidad pública, tenemos que estar seguros que el conocimiento que os damos del pasado es un conocimiento que por lo menos puede ser calificado de científico en pie de igualdad con otros conocimientos. Por lo tanto, a lo largo de mi carrera, en mi obsesión porque la historiografía, la ciencia que estudia el pasado, fuera una disciplina científica, me he visto obligado a reflexionar mucho sobre qué cosa es la ciencia, sin ser un especialista, sin ser alguien que se ha dedicado a investigar sobre eso. Creo que por lo menos puedo dar un curso universitario decentemente. Tengo que deciros que siempre he pensado, y esta es la segunda premisa, que si fuera ministro de universidades, cosa a Dios gracias que no pasará, y me dijeran ¿cuál es la única medida? Solo puedes hacer una medida. ¿Cuál es la única medida que tú adoptarías entre todas las medidas que podrías adoptar como ministro de universidades? No tendría duda que en todas las carreras universitarias de las universidades españolas, y no hago distinción entre pública y privada, en todas, en el primer curso hubiera una asignatura dedicado a qué es la ciencia. Porque creo que con ello no solo prepararíamos a los estudiantes que después tienen que saber y entender de carreras científicas, sino que además es también una forma de prepararlos como ciudadanos. Y por lo tanto, si tuviera una posibilidad de una sola medida como ministro de universidades, repito, que a Dios gracias no pasará en beneficio de las universidades, sería hacer una asignatura obligatoria de qué cosa es la ciencia. He pensado que para poder condensar en tan poco tiempo el discurso central de lo que yo hago en mucho más tiempo, quizá la forma operativa, la forma mejor para vosotros, sería algo así como un decálogo. 10 cosas que a mí me gustaría que os llevarais con vosotros, anotándolo o no anotándolo, o simplemente reflexionándolo, o después viéndolo repetido, para que vosotros, a partir de las cosas que yo os diga, que intentaré que sean lo más sugerentes que yo pueda, vosotros podáis reflexionar. Por lo tanto, el decálogo siempre tiene un poquito de esquemático, siempre tiene un poquito de simplificador. A las cosas que yo diga, si tuviera que daros un curso entero, matizaríamos y volveríamos a matizar. Voy a darlo en lo que yo creo que es el esqueleto, el cuerpo central de las 10 cosas que me gustaría que vosotros retuvierais y os llevaréis con vosotros. Muchos científicos, última previa antes de pasar al primer decálogo, muchos científicos hacen ciencia, hacen incluso buena ciencia, hacen una ciencia útil que transforma la realidad en sentidos diversos, pero cuando le preguntamos qué es la ciencia, no son capaces de darnos una respuesta satisfactoria ni rigurosa. Las comunidades científicas en cada uno de sus terrenos, en cada una de sus temáticas, hacen ciencia, producen conocimiento, pero a la hora de preguntarles qué cosa es la ciencia, casi la respuesta se resume en algo tan obvio como ciencia es lo que hacen los científicos. Bueno, no está mal, ciencia es lo que hacen los científicos, pero algo más, ¿qué es lo que hacen los científicos? Por lo tanto, hay un cierto grado de ignorancia en la propia comunidad de los científicos
a la hora de definir qué es exactamente el tipo de conocimiento que producen, aunque en la práctica ellos puedan producir un buen conocimiento nuevo de la realidad. Bien, pues yo creo que es muy importante que cualquier científico de cualquier rama tenga una noción mínima y pueda responder a la pregunta de qué es la ciencia. Primero, la ciencia no es un lujo, la ciencia es una necesidad. Nosotros, los humanos, nos hemos hominizado desde que Lucy bajó del árbol y se puso a caminar por la sabana etíope y fue creándose lo que hoy conocemos como ser humano. En ese largo periodo de hominización ha habido un elemento central que ha sido, para poder sobrevivir, la relación del sujeto con el mundo exterior ha sido la de que el sujeto ha tenido que pensar a través de su capacidad de razonar, que es innata en el ser humano, cómo es la realidad para poder enfrentarse a esa realidad y poder sobrevivir en esa realidad. Por lo tanto, nos hemos hominizado a partir de una condición natural del ser humano, que es la capacidad de pensar, a través de la capacidad de razonar, sobre la realidad externa al yo, a nosotros, para ir adaptándonos y solucionando toda la serie de problemas que para sobrevivir como especie nos han ido planteando. Hubo un momento en que alargamos la laringe y empezó el logos, la palabra, y empezamos a traducir lo que pensábamos sobre la realidad en un lenguaje que ya no era gestual solo, sino que era un lenguaje hablado. Lleguemos a un primer acuerdo. El conocimiento científico no es todo el conocimiento. Los seres humanos no empezamos enfrentándonos a la realidad externa a nosotros para transformarla y vivir en ella, no empezamos haciendo ciencia, pero sí empezamos intentándola conocer. Por lo tanto, el conocimiento es más amplio que el conocimiento científico. Mirad, cuando estamos delante de una obra de arte, cuando estamos delante de un pensamiento filosófico, cuando estamos delante de una película de cine, esos son productos del conocimiento humano sobre la realidad. Cuando nos ponemos frente a Altamira, ahí ya hay conocimiento artístico de la realidad. Podríamos decir que probablemente el conocimiento artístico es quizá uno de los primeros conocimientos que los seres humanos dejan plasmados sobre la realidad externa a ellos. Por lo tanto, hemos ido fabricando conocimiento en general antes de que en un momento determinado empezáramos a hacer conocimiento científico. Eso es muy importante porque a veces damos por antonomasia, por definición, sin necesidad de demostrarlo, que conocimiento es igual a conocimiento científico. No. Los seres humanos consiguen conocimiento a través de la poesía, del arte, de la filosofía, de la teología. Y ese conocimiento ha ido conformando a la especie humana. Por lo tanto, tengamos una primera precaución de saber que como seres humanos para constituirnos, primera tesis, nosotros hemos ido fabricando conocimiento de la realidad a través de aproximarnos a la realidad de formas diversas. La artística, la teológica, la filosófica, y todas ellas son imprescindibles. No quisiera yo tener un mundo en el que solo hubiera un tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, y no hubiera el conocimiento poético de la realidad. La poesía, la literatura, la novela, el cine, la música son consustanciales al ser humano, no solamente como un elemento de placer estético, sino de conocimiento de la realidad. Segunda tesis.
¿Se me oye bien al fondo? ¿Sí? Gracias. Pero en ese ir descubriendo cómo operamos con eficacia y utilidad sobre la realidad externa a nosotros, para modificarla en el sentido que creamos conveniente, para prevenir situaciones, ¿qué hemos ido dándonos cuenta? De una insatisfacción. Ese conocimiento en sentido global nos proporcionaba un conocimiento sobre la realidad útil, pero tenía un punto de insatisfacción, que era que buena parte de ese conocimiento era meramente subjetivo, emocional, estético, y que no daba cuenta rigurosa de cómo funcionaba la realidad. Y por lo tanto, si nos poníamos a organizar la sociedad a través de la poesía, teníamos un problema. Si queríamos entender cómo funciona la física y la química a través de la alquimia, teníamos un problema, que es que no conseguíamos un conocimiento objetivo de cómo la realidad es en sí misma, no cómo la percibimos, no cómo creemos que debe ser. Y es en ese larguísimo camino, que fue apareciendo poquito a poquito la confección de un tipo de conocimiento, que con el paso de los años, a partir sobre todo del siglo XVII, empezamos a llamar conocimiento científico. Es, por tanto, un tipo de conocimiento distinto a los anteriores, que aparece por la insatisfacción que nos producen los otros para operar con garantías, con utilidad, sobre la realidad. Quiero hacer un homenaje a todo ese proceso histórico. A veces nos sentimos como Adán. Eso es especialmente fácil de entender en años más jóvenes, pero también los hay de mi edad que sienten el mismo adanismo. Llegamos y de pronto inventamos el mundo. Bueno, hay que saber que siempre nos ponemos a los lomos de las espaldas de gigantes que han existido antes de nosotros. Y este conocimiento científico que tenemos de la realidad ahora, la social, la natural, de la vida biológica, ha costado sangre, sudor y lágrimas. No lo tenemos ahora como una cosa normal que se imparte en las universidades y en distintos foros académicos y que nos parece la cosa más normal del mundo. Cuando hace 2 siglos y medio había gente que iba a la hoguera por empezar a pensar de forma científica. Somos los herederos de generaciones maravillosas que estuvieron dispuestos incluso a morir en aras de conseguir un conocimiento que no fuera meramente religioso o meramente filosófico. Por lo tanto, ha tenido que, en ese proceso de insatisfacción de los otros conocimientos, ha tenido que haber muchos seres humanos que han sacrificado sus vidas, no utilizo palabras retóricas, en aras de ese nuevo conocimiento. Y ha sido, sobre todo, a partir del siglo XVIII, cuando las ciencias incipientes se liberaron de 2 grandes formas de pensamiento, la teológica y la filosófica. ¿Es bueno y preciso y necesario para la humanidad el pensamiento filosófico? Sin duda. ¿Es justo y pertinente plantearse cuestiones teológicas sobre el más allá y el nacimiento de la existencia? Por supuesto. Pero cuando descubrimos que eso no explica la realidad de forma rigurosa y nos empezamos a liberar de esas 2 grandes ramas del conocimiento, empezó ya el conocimiento científico a asentarse en nuestras sociedades. Hay una frase que yo os pido que os llevéis con vosotros siempre en el bolsillo, siempre. Sapere aude. Immanuel Kant. Le preguntan, ¿qué es la Ilustración? A finales del siglo XVIII, y Kant hace un librito, un artículo maravilloso, y dice, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. No hay ciencia
si no hay libertad de pensamiento. No hay ciencia si no hay libertad para atreverse uno a pensar. No hay ciencia si uno no tiene la libertad de convertirse en heterodoxo delante de la ortodoxia, en disidente si es necesario frente al statu quo. La ciencia no es democrática. La ciencia no pacta. O verificas y demuestras lo que afirmas, o otro lo demuestra mejor que tú. Pero los científicos no se ponen a pactar. El pacto y el diálogo, absolutamente imprescindible, es para la política, para la vida social, pero no para la ciencia. Eso quiere decir que os pido que a lo largo de vuestra vida hagáis un esfuerzo que es un esfuerzo en cierta medida contra natura. Nosotros pensamos, pero no nos dedicamos a pensar sobre cómo pensamos. Pero la mayor parte de grandiosas universidades que están entre las primeras del ranking mundial, y hay mucho que discutir sobre los rankings de universidades, y yo he sido presidente de los rectores y no es el momento, pero hay mucho que discutir, pero de cualquier forma es muy significativo que las grandes referencias universitarias mundiales, todas tengan un departamento de noxología, epistemología y filosofía de la ciencia, traducido, sobre gente que se dedica a pensar sobre cómo pensamos, sobre gente que se dedica a pensar cómo creamos conocimiento científico y sobre gente que se dedica a pensar las metodologías del conocimiento científico. Porque eso se considera la sal de la tierra. Pensamos sobre la realidad, pero ¿pensamos bien? ¿Pensamos con calidad? ¿Somos capaces de tener, a través de nuestro pensamiento espontáneo, un conocimiento que vaya más allá del conocimiento ordinario y que podamos calificarlo de otra forma? Por lo tanto, llevaros como una mochila de permanente referencia, que siempre es muy importante, no solo pensar, sino que penséis cómo estáis pensando la realidad. Tercero, ¿vamos bien? ¿Sí? Yo esto lo pregunto mucho en mis clases, porque siempre creo que la clase es para el que va menos bien. El que va bien, y el que va menos bien es al que uno tiene que dedicarse. Es un principio pedagógico. Tercero, hay muchísimas definiciones de ciencia, muchísimas. La mayor parte de ellas son buenas, operativas, y si las ponéis encima de la mesa, seguro que no os equivocáis. Yo os voy a dar dos, simplemente dos, que además las voy a formular en términos muy esquemáticos. La primera es una persona que yo admiro mucho, que se llama Bertrand Russell, en un libro que se llama La perspectiva científica, que es pequeñito, que se lee muy bien, está en Ariel, lo podéis comprar, vais a la librería y se lee maravillosamente bien. Bertrand Russell es un matemático, uno de los grandes líderes de los movimientos de la paz, en fin, es un personaje, un lord inglés maravilloso, y él se vio impelido a dar en una clase una definición de ciencia, y más o menos dijo: ciencia es un tipo de conocimiento que, partiendo de hechos particulares, aspira a construir leyes de carácter general que producen un conocimiento nuevo de la realidad. Lo repito, ciencia es un tipo de conocimiento que, a partir de hechos concretos y particulares, intenta ver si detrás de los hechos particulares hay pautas generales que explican incluso mejor el hecho concreto. Leyes. Yo puedo establecer que esto, si dejo la mano, se cae y que es un hecho, pero quiero ver si detrás de este hecho hay una ley general, y efectivamente está la ley de la gravedad, que dice que siempre que pasará que. Y fijaros que he añadido una cosa que añade Bertrand Russell. Dice, conocimiento nuevo de la realidad. Eso quiere decir que hay disciplinas intelectuales que no son ciencia.
Ahora entro en un terreno delicado, de esos que después, en fin, uno puede verse impugnado. El derecho no es una ciencia social. La medicina no es una ciencia de la naturaleza. Lo explico en un minuto, lo que debería ser un desarrollo mayor. El derecho es una disciplina intelectual práctica que se dedica a normativizar la vida social y para ello utiliza el conocimiento de muchas disciplinas, desde la neurociencia a la sociología, la economía. El jurista se dedica a normativizar nuestra vida colectiva, a pensar cuáles son las mejores normas y para eso utiliza el conocimiento nuevo producido por ciencias de la naturaleza, de la vida o de la sociedad. ¿De acuerdo? Es un ingeniero social. ¿Importante? No, lo siguiente. No podríamos vivir sin derecho en comunidades civilizadas, no podríamos. Por tanto, si la ciencia es importante, el derecho es igual de importante que la ciencia, porque un mundo sin ciencia y sin derecho es un mundo inviable. Por tanto, no le quitamos al derecho ninguna importancia, lo situamos. Cuando vais a que os atienda el médico es un ingeniero biológico. ¿Qué le pasa? Y tú dices lo que te pasa. Y él, a partir de conocimientos previos de muchas disciplinas de la vida, intenta diagnosticarte lo que te pasa y ponerte el remedio. Ocurre sí que ese médico o médico que tiene bata blanca se siente insatisfecho de algunas de las soluciones que da a las enfermedades y se pone otra bata blanca distinta, que es la de biólogo, bioquímico, etcétera, etcétera, para intentar obtener un conocimiento nuevo de la realidad que aplicar para sanar enfermedades. ¿Podríamos vivir sin medicina? No. Es importante lo siguiente. Pero la medicina, cuando se ejerce de médico, el jurista, cuando ejerce de jurista, no produce conocimiento nuevo de la realidad. No le quita ninguna importancia a la vida en civilización, simplemente que la ciencia es una cosa y la práctica intelectual del derecho o la práctica médica es otra. Hay otra definición complementaria de Bunge que creo que también es muy importante porque completa la de Bertrand Russell. Mario Bunge, que ha muerto hace muy poco, con 94 o 95 años, un argentino exiliado en Canadá, uno de los grandes pensadores del conocimiento mundiales. Me permitís un pequeño paréntesis, no sé si le robo tiempo a la clase. Una vez le preguntaron a Mario Bunge, que era argentino exiliado en Canadá, cuál era el gran problema de Argentina, dónde se había empezado, como diría Vargas Llosa, a joder Argentina. Y todos esperaban que dijera pues los montoneros, Perón, la dictadura, etcétera. Y él dijo, con el psicoanálisis. Él tiene un libro que se llama El método científico y otro libro que se llama Pseudociencia y ideología, y es un furibundo contrario al psicoanálisis como disciplina científica. Cierro el paréntesis. Para Bunge, la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción que es el más reciente que ha creado el ser humano y que se ha convertido en el más provechoso de los que practica el ser humano. A mí esta definición me satisface, pero siempre le he encontrado un puntito para entrar a discutir sobre el más provechoso. Quiero entender que Bunge, con más provechoso, dice el que tiene más capacidad de transformar la realidad, incluso en un sentido positivo. Porque para mí sigue siendo muy provechosa la filosofía, sigue siendo muy provechosa la poesía, sigue siendo muy provechosa el arte. Pero creo que lo dice en el sentido de, es un estilo de pensamiento, de forma de pensar, pero también de acción, que es el más reciente que ha creado el ser humano y el que tiene
más capacidad de ser provechoso para la especie. Cuarta tesis, cuarta idea. ¿Os habéis fijado cuando discutimos con los amigos, con las amigas, con los padres, que estamos discutiendo sobre un tema y hay un momento en que alguien le dice al otro, mira, no sigamos discutiendo porque esto está demostrado científicamente? Y con eso zanjamos la discusión y damos al otro por derrotado. Porque el otro piensa, si está demostrado científicamente, ¿ahora qué hago yo? Mientras estábamos en el terreno de las opiniones, vale, pero ¿ahora qué hago yo? Pues es una mala afirmación. Conocimiento científico no es aquel que es verdadero. Conocimiento científico es aquel que está conseguido de una determinada manera que en términos contemporáneos le llamamos el método científico. Esto sé que cuesta un poquito porque choca contra nuestras convenciones. No es algo conocimiento científico porque sea verdadero para siempre. Es conocimiento científico porque la forma en que lo hemos conseguido obedece al método general de la ciencia, a la forma y manera en que los científicos consiguen conocimiento, a los pasos determinados mentales e instrumentales que los científicos dan para conseguir conocimiento nuevo. Mirad, hay una cosa que nos lo puede permitir con cierta facilidad, entenderlo. Si fuera la primera excepción, si conocimiento científico fuera conocimiento verdadero para siempre, la ciencia habría sido de una vez para siempre. Y parece que no. Parece que la ciencia continuamente renueva su arsenal de conocimiento en la realidad y muchas veces la renueva frente a un conocimiento que pensábamos que era científico en el sentido de que era el más verdadero que teníamos, y hemos ido a descubrir que un nuevo hecho, una nueva forma de verlo, un nuevo método, una nueva técnica, nos posibilita más y mejor conocimiento sobre aquella realidad. Una clase social, una célula o lo que fuere. ¿Es que sí? Por tanto, conocimiento científico no es aquello que es incontrovertible, definitivo y para siempre, inapelable. No, el conocimiento científico es siempre falible, mejorable. Entonces, ¿por qué yo a algo le llamo conocimiento científico? Le llamo algo conocimiento científico porque la forma y manera en que yo he conseguido ese conocimiento me ofrece garantías o me ofrece las mejores garantías posibles, racionales, de que es la mejor forma que en cada época tenemos para conseguir conocimiento de la realidad. Desde el siglo de Aristóteles hay siempre un método, comillas, científico, que es el más dominante, el más hegemónico. Hubo una época que era el método inductivo, después fue más dominante el deductivo, y ahora es una palabreja, no le deis más importancia, el método que se considera el método científico por antonomasia, el mejor que tenemos de momento para conseguir conocimiento nuevo de la realidad, es el que llamamos hipotético deductivo, que no lo voy a explicar porque es todo un curso. Pero básicamente es aquel que parte de la idea de que, primero, a partir de pequeños datos de la realidad, creamos hipótesis que después tenemos que verificar, siempre con la salvaguarda de también intentar falsarlas, de que no sean ciertas mis hipótesis. Lo dejo ahí porque es mucho más complejo. Todos aquellos que emplean hoy ese método, que es el hipotético deductivo, se les considera que aplican el método científico y que el resultado de aplicar ese método para conocer la realidad con mayúsculas, sea la realidad natural, la biológica, la social, es científico, pero perfeccionable, mejorable, mutable. En este sentido, cojamos una idea básica y es que si algo es la ciencia, es que es un conocimiento, un tipo de conocimiento en permanente mutación y que llamamos científico aquel del que disponemos en un momento determinado y tenemos las garantías de que el método con el que ha sido conseguido es el que
la comunidad de científicos internacionales considera en esa época el mejor método. Naturalmente no es el único. Siempre se está discutiendo sobre ese método. Siempre hay gente que dice, yo tengo otro mejor, y discuten. Digo, el que es hegemónico. Pongo dos ejemplos de lo que quiero decir. El amor y el universo. Hay dos formas de aproximarse al conocimiento del amor. Una es la poesía, otro es la bioquímica. Sabemos que son dos tipos de conocimiento distintos, porque para aproximarnos al amor a través de la poesía, nuestro método es sensorial, intuitivo, sensitivo, pero no necesita una probeta. Pero para aproximarnos al amor, para estudiarlo objetivamente, viendo qué tipo de procesos biológicos se producen o no en el cerebro cuando decimos estamos enamorados. Hay un libro de Francesco Alberoni que se llama Te quiero, que es precioso, que lo estudia esto desde los dos puntos de vista. Sí necesitamos un método, porque el poema para describir el amor es subjetivo y no pretende conocimiento objetivo de la realidad. En cambio, el que es bioquímico estudiando el amor sí quiere que sus resultados sean objetivos, es decir, que lo que él dice coincida con lo que es la realidad del funcionamiento del cerebro cuando alguien se enamora. Pongamos otro ejemplo, el universo, el estudio del cosmos. ¿Qué preferís, la astrología o la astronomía? Tenemos que elegir. Creo que en una clase universitaria preferiremos la astronomía. Pero ¿dónde está la diferencia? En el método. Fijaros, utilizo una butade. ¿Podríamos tener por casualidad un conocimiento verdadero a través de la astrología sobre el funcionamiento del universo? Y no sería científico. ¿Podríamos tener un conocimiento sobre la realidad del universo y su funcionamiento que no fuera verdadero del todo? Pero a través del método científico sería un conocimiento científico de la realidad. El primero no sería falsable, formaría parte de una creencia. El segundo se sometería continuamente a la razón. ¿Sí? Bueno, esto, lo que os decía, esto tiene un desarrollo enorme, ¿eh? Me han señalado ya, primer aviso de 10 minutos, voy a acelerar lo que pueda. Deciros también que, quinto lugar, por favor, no aceptar nunca más el calificativo de ciencias puras, que todavía se utiliza incluso en clasificaciones oficiales. Las ciencias puras, y yo me siento totalmente impuro cuando dicen eso, porque si hay unas ciencias puras, es que hay unas ciencias impuras. Con las definiciones que os he dado antes, es una cosa muy poco ya asumible hablar de ciencias puras. Mirad, muy sencillo, un árbol de la ciencia que nunca os fallará como clasificación, ¿eh? Un árbol. Imaginaos el árbol de la ciencia, que es muy frondoso, enormemente frondoso. Hay una rama enorme que es de las ciencias formales, es decir, la lógica y la matemática. Esas construyen su propio objeto, no tienen que ver con la realidad. Y la otra rama es lo que se llama las ciencias fácticas, de los hechos, que va a estudiar los hechos y que necesita hechos para poderlos estudiar. Esas ciencias fácticas son de la naturaleza, de la vida y de la sociedad. ¿Veis? Es muy sencillo. De la naturaleza, de la vida o de la sociedad. En la naturaleza, la física, la química, la bioquímica. En la vida, la biología, la bioquímica. En la sociedad, la sociología, la economía, la antropología, la historiografía. Ese árbol nunca os fallará. Después, cada vez más se interdisciplinan todas y van saliendo ramitas en el árbol. Pero el tronco de la ciencia es ciencias formales, matemática y lógica formal, ciencias fácticas de la naturaleza, de la vida y de la sociedad. Sexto, ahora es cuando uno empieza a ir a uña de caballo, ¿eh? Mirad, hay 4 creencias que las voy a enumerar, que son los axiomas de los que parte
el conocimiento de las ciencias fácticas, axiomas, verdades que no precisan demostración, que son por suyo. Primera, el mundo exterior al sujeto existe. No lo inventan mis sentidos. ¿Estáis ahí? Yo no os veo, no os siento, no os percibo, pero estáis. La realidad existe fuera del sujeto, por eso el sujeto puede intentar entenderla. 2. El mundo no es un caos. Funciona mediante regularidades de la naturaleza o de la sociedad o de la vida biológica. No nos levantamos cada mañana y la realidad a cada minuto cambia, sino que tiene en profundidad unas regularidades. Los científicos intentan saber cómo funcionan esas regularidades y cómo pueden transformarse en la formulación de leyes científicas. Existen las regularidades que hacen que la realidad con mayúsculas funcione cada día. 3. La aproximación del científico a esas regularidades que existen en esa realidad que existe fuera de nosotros es siempre a través de la racionalidad, no de la emotividad, de la racionalidad, lo cual no quiere decir que la emotividad no pueda jugar un papel también sumergido en el marco de la racionalidad. Y en cuarto lugar de esa sexta tesis, el científico tiene siempre un objetivo colgado en el frontispicio de su actuación. Ahí. Se llama conocimiento objetivo de la realidad. Todos somos subjetivos. Oigo muchas veces decir, esto es mi opinión subjetiva. Claro, del sujeto, subjetiva, no puede ser de otra forma. Porque nuestra opinión es subjetiva de la realidad, pero necesitamos conocer la realidad en sí misma. A lo que aspiramos es al conocimiento del objeto en sí mismo, a la realidad objetiva, porque es la que permite que si conocemos la realidad objetiva del funcionamiento de las leyes físicas, un cohete suba. Con el pensamiento subjetivo no sube el cohete. Séptimo, ¿por qué hacemos ciencia? Porque necesitamos prever. Porque para el funcionamiento del presente futuro necesitamos tener conocimiento de las regularidades de la sociedad para poder prever su funcionamiento y adelantarnos haciendo predicciones, no profecías, predicciones científicas. Por tanto, la ciencia es una necesidad de lo humano para poder constituirse y reproducirse en sociedad, preveyendo situaciones de futuro para poder dirigir a través de un conocimiento científico esa realidad. También la dirigimos a través de nuestros valores, pero con conocimiento científico. Noveno, como es un decálogo ya queda muy poquito. Mirad, la fuerza productiva más importante que existe en el siglo XX y XXI, la fuerza productiva, esto es un término del viejo marxismo, es la ciencia. Nada revoluciona más constantemente la producción que la ciencia provocando los cambios tecnológicos. No la tecnología, la ciencia. Pero también puede ser una fuerza muy destructiva. Por tanto, a las comunidades científicas hay que pedirles que nos den conocimiento nuevo de la realidad para que se pueda transformar tecnológicamente en operar sobre la sociedad, sea una pantalla o sea tecnología social, pero hay que pedirles, nos debemos pedir responsabilidad social de lo que utilizamos con ese nuevo conocimiento. Y en ese sentido, me gustaría mucho pensar que todos somos muy conscientes de que las políticas científicas deben tener control democrático. No es que a la ciencia haya que ponerle puertas, sino que lo que hay que controlar es la utilización del conocimiento nuevo que los científicos producen sobre la realidad. Porque es la sociedad y no los científicos los que deciden el uso del conocimiento nuevo que tenemos sobre la realidad, la social, la biológica o la natural. Y acabo.
Me han preguntado en bastantes ocasiones cuál es, a mi modo de ver, la crisis más importante de la sociedad actual. Y yo como historiador siempre digo, bueno, eso se lo han preguntado todas las sociedades en todos los tiempos y los espacios, y la respuesta nunca es única. Es muy difícil responder a eso. No, pero respóndame usted algo, dígame usted lo que considera más importante. Pues mirar, creo que sin duda es muy importante la crisis de confianza en la existencia del conocimiento objetivo sobre la realidad o lo que filosóficamente podemos traducir por verdad. Creo que la aparición del relativismo, de las noticias falsas, de las verdades alternativas, todo eso quiebra nuestra civilización, como la entendemos. Es volver a los peores usos del romanticismo y matar a los mejores usos de la ilustración. Y por lo tanto, yo creo que sin tratar a la ciencia como un dios, que sería un tipo de cientificismo, es decir, de creer que la ciencia lo es todo y a partir de ella nada vale más que ella, eso hay que rechazarlo, ciencia igual a falible, por tanto no es ningún dios. La ciencia es no solo la producción, y con esto acabo, de nuevo conocimiento de la realidad, sino una cosa también tan importante como esa. Es una forma, un estilo de hacer ciudadanía. El ciudadano que cree en que podemos conseguir objetivamente saber cómo funciona la realidad social o el que no cree en eso, son dos estilos de ciudadanía, dos formas de entender la realidad social, dos formas de comportarse en sociedad. Por eso he empezado diciendo, si yo tuviera que ser, bueno, si yo fuera ministro de universidades y me dijeran qué cosa, diría ciencia y sociedad en primero. ¿Por qué? Porque no solo es ponerse a reflexionar sobre qué cosa es la ciencia, es mucho más allá. Es la creación de un estilo de ciudadanía, de una forma de ciudadanía, en la que todos estaríamos de acuerdo en que las redes sociales son el falso conocimiento de la realidad. Bueno, y ahora estoy a vuestras preguntas, no sé si me he pasado mucho, vicerrector. No. Bueno, estamos ya en tiempo límite de nuestra masterclass. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestro ponente. Lo cierto es que, Roberto, creo que, al menos yo, no sé los demás, vamos a tener que revisar la clase magistral que nos has dado en el canal de YouTube, porque me parece que es densa, profunda y tiene muchas ideas de las que luego uno puede tirar, y nos emplazamos a otra nueva clase magistral aquí en la Universidad Europea para desarrollar algunas de las ideas que has lanzado. Me quedo con esta última, ¿no? La ciencia es una forma de ciudadanía. Creo que resume muy bien todo el concepto que nos has querido transmitir. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, en los últimos minutos de nuestra clase magistral, y si no, lo que hacemos es emplazar a nuestro ponente, a Roberto Fernández, a una próxima clase magistral con nosotros en nuestra siguiente edición, el curso que viene de Aula Abierta, y yo os emplazo a todos a la próxima edición, la 9ª, que celebraremos el próximo jueves 22, a las 4:30 de la tarde, en esta ocasión con Juan Antonio Vázquez, para hablar en esta ocasión de qué pasará cuando esto pase, nuevas tendencias en la economía post-COVID. Vamos a ver un poco también qué pasará en la economía una vez que la COVID-19 haya pasado, esta sindemia, ¿no?, que decíamos, no solo pandemia, ¿no?, y que afecta no solamente al ámbito sanitario, sino a todos los ámbitos de la vida, el social y el económico. Así que, sin más, yo pues agradezco de nuevo a Roberto que nos haya cedido parte de su valioso tiempo para compartir con nosotros estos 50 minutos de clase magistral, y pido un fuerte aplauso de todos vosotros para nuestro ponente.